¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí en la tercera edición de DTV para compartir con ustedes el fin de esta semana, una semana con mucha actividad en el Congreso de la Nación en la Cámara de Diputados, que prevé también para los próximos días actividades importantes en la búsqueda de llegar a dictámenes con proyectos que impulsa principalmente, en este caso, el Ejecutivo Nacional. Hubo reuniones de comisiones muy intensas, con mucho debate. Se avanzó también con la discusión de la fórmula jubilatoria, también en relación a las discusiones sobre las leyes que envió el Ejecutivo Nacional para modificar el Código Penal y, por supuesto, en iniciativas vinculadas a la salud que veníamos repasando en los días anteriores a la convocatoria de estas comisiones y además en aquellos horarios donde nosotros hacemos programa entre cada una de estas instancias donde los diputados se reúnen para poder avanzar en las iniciativas que van presentando. Para la semana próxima hay reuniones importantes, hay definiciones que se van avanzando y también todos los ojos puestos en lo que sucederá en la Cámara de Senadores de la Nación, que esta semana comenzó con el debate de la ley bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, también con la ley fiscal. Prometen modificaciones los senadores, así que vamos a tener que ver nuevamente el debate aquí en la Cámara de Diputados. Pero eso falta todavía y hay mucha información para analizar sobre lo que sucedió aquí en la Cámara Baja y le doy la bienvenida a mis colegas, tanto Claudio Mardones, bienvenido, buenas tardes, como también Gonzalo Solabarrieta. ¿Cómo anda? Muy buenas tardes a ambos, Amanda Alma y Gonzalo Solabarrieta. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, estamos en el cierre de un viernes en donde efectivamente una parte estaba puesto en la vida de la Cámara de Diputados luego del segundo round por la ley bases y la posibilidad de que exista un tercero a partir de las señales que empiezan a surgir tanto de la Casa Rosada como del Senado, porque finalmente el oficialismo ayer no pudo cumplir con el objetivo que originalmente se había previsto de llegar a tener un dictamen este jueves, y eso no solamente estira los tiempos, sino que aumenta la posibilidad de que la ley bases tenga modificaciones en el Senado y vuelva a la Cámara de Diputados. ¿Cómo anda, Gonzalo? Ahora bien, formalmente. Bienvenido, Ahora buenas sí, tardes. querida Aman, ¿cómo andas? ¿Bien? Bien, llegando bien al último día de la semana. Totalmente. Bueno, y lo que será el cierre de una semana y la apertura la semana próxima de un nuevo ciclo de comisiones que ya están programadas para la semana próxima, entre ellas obviamente el plato fuerte con la presencia del secretario de Educación, 1 de la tarde el próximo martes, para continuar con el tratamiento del presupuesto universitario. Y cuando vienen autoridades de esta índole, secretarios, ministros, uno piensa, bueno, es el tope de lo que es un debate para que luego pueda llegar a tener un dictamen. Veremos si finalmente esto se da. Y en un ratito también te voy a contar, Aman, lo que pasó en una de las comisiones de esta semana que tiene que ver con los derechos humanos, porque fue un tanto fuerte el clima que se desarrolló en la Comisión de Derechos Humanos, así que voy a estar hablando de eso. Sí, vamos a repasar parte de los debates. También estuvo nuevamente la discusión previsional sobre la mesa y funcionarios del Ejecutivo que hablaron sobre las modificaciones que se buscan hacer al Código Penal y a una serie también de herramientas para ajustar por parte del Ejecutivo Nacional la persecución al crimen organizado. Todavía no hay a la vista dictámenes de estos proyectos, pero sí la instalación de un debate que recepcionó finalmente el diputado Espert, titular de la Comisión de Presupuesto. Tal cual. Y ahí es donde, bueno, se abren también... Se acortan los tiempos de lo que ha sido notablemente una estrategia del oficialismo para poder ganar un poco de tiempo en vísperas de las definiciones que pueden llegar ahora del Senado respecto a cuál puede llegar a ser la dinámica de la Cámara de Diputados. Recordemos que buena parte de lo que viene pasando es entre los debates de la ley bases. Hay que ver si en el medio aparece un nuevo debate de la ley bases a partir de una devolución en revisión del Senado, y eso también hace que el resto de la no menos importante agenda de la Cámara de Diputados tenga algunos hiatos, algunas postergaciones, y ahí es donde empiezan los interrogantes, porque incluso en el PRO dicen de que no hay mucho tiempo para que Espert pueda seguir ganando tiempo respecto al debate especialmente de la cuestión universitaria y de la cuestión jubilatoria. Eso vamos a estar conversándolo a lo largo de esta hora que vamos a compartir hasta las 5 de la tarde, pero tenemos a nuestro primer invitado y queremos presentarlo de esta manera.
Le agradecemos al diputado Juan Bruje, que es parte del bloque Hacemos Coalición Federal desde la provincia de Córdoba. Buenas tardes, gracias por atendernos, diputado. Y arrancar principalmente en esta primera pregunta respecto, bueno, a los debates que están en la Cámara Baja ahora, tras la aprobación de la ley Bases. ¿Cómo ve el tratamiento del presupuesto educativo para las universidades? También las modificaciones que se impulsan en materia penal y sin duda el tema más importante de estos días que tiene que ver con modificaciones a la fórmula jubilatoria. Le agradezco que me cuente un poquito su opinión sobre estos temas. Bueno, un gusto estar con ustedes. Sí, efectivamente, en estos días las comisiones de la Cámara de Diputados han comenzado a tener una mayor actividad. La mayoría de los casos han sido reuniones de tipo informativa, en donde han concurrido funcionarios, expertos, que nos han ido ilustrando sobre los temas que están en tratamiento. Evidentemente, seguimos con dos temas centrales, como bien ustedes lo han cronicado, que es el tema del presupuesto para las universidades y también el tema de la fórmula jubilatoria, que son cuestiones que afectan y mucho, digamos, a un segmento importante de jubilados en la República Argentina, por no decir a todos. Yo creo que se han ido agotando los tiempos ya en lo que respecta a los debates, en lo que respecta a las opiniones, y yo creo que es el momento ya de comenzar a trabajar sobre dictámenes concretos para llevarlo luego al recinto. Esta semana también hemos tenido el tratamiento en la Comisión de Legislación Penal sobre leyes que ha enviado el Ejecutivo, que son temas también que ha concentrado la atención de muchos diputados. La Comisión de Legislación Penal también estuvo reunida con la Comisión de Seguridad para tratar el registro de bancos genéticos, que vendría a ser una modificación del actual registro de bancos sobre delincuentes o condenados por delitos contra la integridad sexual, y ha motivado una rica discusión, sobre todo más que discusión, una rica presencia y amplia presencia de expertos que realmente nos han ilustrado al respecto. También hemos analizado la ley, o la denominada ley antimafia, mandada también por el Ejecutivo, la reincidencia, que se llama, que es cuando una persona que tiene diferentes procesos, pero ninguna condena, es atrapado cometiendo un delito, y el tema de la imposibilidad de que esté puesto en libertad, son algunos de los temas que ha presentado el Ejecutivo en estos proyectos de ley, y que ha suscitado, diferentes posiciones, incluso algunos cuestionamientos constitucionales de expertos y también de personas especializadas. Contamos con la presencia de funcionarios del Ministerio de Seguridad que dieron sus argumentos, yo creo que estos temas van a llevar un poquito más de tratamiento y discusión, porque no veo gran consenso de parte de los diputados por las dudas que tenemos desde el punto de vista legal y constitucional en este tema, ¿no? En los dos primeros que hablaban ustedes, y que vuelvo a repetir, me parece que es una cuestión esencial hacia la dignidad de la educación, hacia la dignidad de los jubilados, resolver la situación, digamos, de sus saberes. Los jubilados venimos con un retraso de diciembre del año pasado, con lo cual, evidentemente, la inflación ampliamente ha superado las posibilidades adquisitivas que tienen los jubilados y los pensionados con sus remuneraciones, con lo cual yo creo que no hay mucho tiempo más para discutir, sino que hay que buscar una recomposición urgente por los efectos negativos en este segmento de la sociedad que ya viene golpeado de tiempo. Y la dignidad de la educación. Y la dignidad de la educación, yo como demócrata cristiano, obviamente en nuestro partido levanta la bandera de la educación pública, hemos participado en la marcha, lo hemos manifestado en el recinto, creemos que es un tema que hay que resolverlo urgentemente también, ¿no? Perfecto. Quería preguntarle respecto a cómo ve usted el diálogo entre los distintos sectores opositores, que son en general quienes están impulsando
estas revisiones, tanto el presupuesto educativo como también de la fórmula previsional. ¿Hay articulación, hay posibilidad de avanzar en esta iniciativa? Sobre todo presentando la situación desventajosa que tiene el oficialismo por ser una minoría importante dentro de la Cámara de Diputados. ¿Cómo ve la relación entre los distintos sectores opositores que impulsan las iniciativas y cuándo piensa usted que puede llegar a una síntesis, por lo menos estos dos proyectos que están impulsando? Yo creo que la coincidencia en la intención, no hay coincidencia en la solución, hay matices diferenciados, por ejemplo en la fórmula jubilatoria, ¿no? Eso creo que es lo que está un poco demorando ese dictamen mayoritario y es lo que puedo percibir y ver al respecto. En lo que hace al presupuesto educativo, recién se empezó a tomar conocimiento de cuáles son las necesidades, pero la mayoría de los diputados sabemos perfectamente por el Consejo Interuniversitario, por los decanos y los rectores de todas las universidades de la República Argentina, que nos han dado los elementos, nos han transmitido cuáles son las necesidades, y yo creo que ahí hay mucho material para revisar a los fines de que tengamos elementos de sobra para poder ya avanzar al respecto. Pero está también atado a la necesidad de una ley especial o que el Congreso o que el Ejecutivo mande al Congreso la ley de presupuesto, que es lo que también está demorando y que está generando esta suerte de parches que se están produciendo, cuando lo lógico es que tendría que estar todo ya con regla clara de juego de lo que hace la financiación, ¿no? Yo soy partidario de una legislación específica sobre el financiamiento de las universidades públicas, pero también que quede el reflejo presupuestario en el presupuesto general de la Nación ya como un ítem permanente para todos los años, que si bien lo existe, pero que va variando de lado a lado. Y el tema de las auditorías, que es un poco la excusa que usa el gobierno nacional para no entrar a fondo sobre esto, no hay ningún problema de ir haciendo auditoría paralelamente. De hecho, hay muchas universidades que ya tienen hechas auditorías y que han sido presentadas y que han sido evaluadas. Yo soy docente de la Universidad Nacional de Córdoba. Las auditorías en la Universidad Nacional de Córdoba están hechas. Entonces, no es una excusa para eso. Entonces, yo creo que hay que avanzar en esos dos temas, más allá de las diferencias técnicas en la solución. Pero yo creo que hay que avanzar. Intenciones para tratar los dos temas en la oposición, lo veo claro. No lo veo claro en la búsqueda de consenso en lo que respecta al texto final, ¿no? Diputado, por último, agradeciéndole este ratito aquí con la tercera edición de DTV, preguntarle específicamente por la comisión que usted preside, que es de Asuntos Municipales, cuál es el programa de trabajo que piensan desarrollar en los próximos encuentros, sobre todo, bueno, por la situación crítica que atraviesa la economía argentina, donde los municipios son una de las instancias donde la ciudadanía se acerca primigeniamente a demandar asistencia del Estado. ¿Cuál es el programa que quiere desarrollar esa comisión? Bueno, primero decir que esta comisión mira el interior del país. Eso es importante, ¿no? Porque como bien tú dices, los municipios son la primera frontera de las necesidades de la gente y a veces no tienen todas las posibilidades ni la herramienta. Efectivamente, estamos primero tratando de coordinar una tarea en conjunto con las organizaciones que aglutinan a los municipios. En este caso tenemos la FAM, la Federación Argentina de Municipios. Estamos también articulando con el mutualismo y el cooperativismo, porque no nos olvidemos que en el interior del país muchas cooperativas de servicios trabajan mancomunadamente y codo a codo con los municipios, y por lo tanto a veces la cooperativa tiene un poder económico superior al municipio, pero los dos tienen el mismo destinatario, los vecinos de la localidad. Así que en ese punto estamos ya organizando reuniones informativas, y luego ver la posibilidad de llegar a algún tipo de acuerdo o convenios entre las organizaciones de los municipios, a los fines de buscar criterios asociativos o estratégicos para encarar las necesidades de obra pública. Pues no olvidemos que el Gobierno Nacional en obra pública suspendió todo. Hoy ni las provincias ni los municipios reciben fondos de ningún tipo de obra pública. Entonces hay que dinamizar el ámbito municipal, y para eso qué mejor que las cooperativas o los sectores privados que están en el ámbito de cada municipio, para ver cómo una alianza entre lo público y lo privado, entre los cooperativismo y el municipio, podemos encontrar puntos de coincidencia. Bueno, esa es un poco una de las primeras tareas. Y por supuesto este año también se cumplen 30 años de la reforma de la Constitución,
nacional, y allí se incluyó la autonomía municipal. Queremos crear un observatorio de la autonomía municipal, sin avanzar sobre la potestad de la provincia, pero sí saber cómo va avanzando esta idea que tuvieron los constituyentes en el 94 y que es una herramienta útil de descentralización política. Bueno, ver cómo ha ido avanzando y de qué manera también se puede trabajar. Y el otro punto, también revisar, porque le compete a esta comisión, todos los aspectos vinculados a terminar de constituir la institucionalidad jurídica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? La reforma también en el 94 se creó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se le dio un estatus constitucional y se determinó que se iban a ir haciendo transferencias de la órbita nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, hay cuestiones pendientes sobre ello que también queremos avanzar y bueno, hemos empezado ya contacto con las autoridades de Cava a los fines de empezar a revisar cuáles son las leyes nacionales que todavía faltan trabajar a los fines de completar ese mandato constitucional. Buenísimo, diputado. Muchísimas gracias por este rato aquí en la tercera edición, por anticiparnos también cuál es el trabajo de la Comisión de Asuntos Constitucionales y su opinión sobre los temas más relevantes de esta semana. Que tenga buen fin de semana y nos encontramos en cualquier momento. Gracias a ustedes. Fuerte abrazo. Adiós. El diputado Bruje, diputado de la provincia de Córdoba, como bien comentaba, dentro de Hacemos Coalición Federal, por la democracia cristiana, ¿no? Esta instancia de articulación que ha tenido distintos partidos políticos, distintos frentes políticos que han llevado también hasta el Congreso de la Nación diferentes expresiones de las provincias. Él está enmarcado en la lista que justamente llegó con la representación del peronismo cordobés, así que es uno de los diputados que participa de Hacemos Coalición Federal y es parte también de varias comisiones, como vocal en una de ellas Asuntos Constitucionales, que fue la comisión, una de las 3 comisiones donde se debatió la ley bases. Veremos cómo va a seguir ese tratamiento, ahora en un ratito contamos nuevamente. Pero me habías anticipado, Gonza, que me ibas a comentar cómo había sido la Comisión de Derechos Humanos, que fue el día miércoles y que tuvo mucha intensidad en la presentación, sobre todo porque estuvieron presentes familiares de personas que sufrieron abusos de autoridad durante el aislamiento de la pandemia. Exacto, Aman. Vamos a hacer un repaso de lo que fue esta comisión que se desarrolló el miércoles. Hay que decir que preside justamente esta Comisión de Derechos Humanos y Garantía la diputada Sabrina Ahmechet, que pertenece al bloque del PRO, que ha tenido la participación de los diputados que representan justamente la misma, sin la presencia de diputados de Unión por la Patria, y que recibió invitados para hablar sobre lo que vemos en pantalla, que son justamente aquellos derechos humanos que se vieron violados, que se vieron intervenidos por cuestiones vinculadas a la pandemia. Recordemos que comenzó allá por marzo del 2020, que luego fue con una continuidad durante algunos meses con una intensidad bastante importante referida a la cantidad de casos positivos que se iban dando en el país por el COVID-19. Y las medidas de aislamiento sobre todo y prevención, ¿no? De contagios. Sí, bueno, por acá viene el tema, ¿no? Justamente por estas medidas que se han tomado. ¿Quién no recuerda de los que estamos aquí presentes que en algún momento tuvimos que sacar algún permiso porque cumplíamos alguna cuestión esencial y teníamos que presentarlo ante cualquier control policial en alguna autopista, en alguna calle donde hubo en realidad algún control policial? Bueno, fueron familiares justamente de víctimas, estuvo vinculado a 2 casos particulares, o vamos a decir a 3. Porque hemos visto la presencia, como vamos a ver en la siguiente placa, de Marcelo Mazzarello. Marcelo Mazzarello es un actor muy reconocido aquí en la República Argentina. Él estuvo presente por alguna cuestión vinculada a lo que sucedió con su padre, en donde él contó un poco la situación en la que se vio abnegado a la hora de poder asistir a distintos cuidados y sobre todo en el momento de su fallecimiento. Viene luchando contra estas cuestiones desde hace mucho tiempo, pero tomó un rol fundamental en la comisión no tanto por su propia historia, sino porque tomó de la mano a la familia de Solange Muse, esta chica que vamos a interiorizarnos un poco. Allá por febrero del 2020 necesitaba comenzar, ya estaba diagnosticada con cáncer, necesitaba un tratamiento mucho mejor
vivían en Neuquén con toda su familia, decidieron irse a Córdoba para empezar a lo que era un tratamiento un poco más intensivo. Fue ella, la familia se quedó en Neuquén y lo que sucedió fue que en un momento la familia necesitaba viajar por esta cuestión que sabemos, bueno, cuando empeora la situación, obviamente que los padres querían estar con ella. El 16 de agosto, ante esta situación en la cual se veía un poco más complicada la salud de Solange Muse, el padre junto con la cuñada deciden viajar justamente a hacer 1100 kilómetros, que es la distancia que hay entre Neuquén y Córdoba, y en un control específicamente en Huinca Renancó, que es el límite entre Córdoba y La Pampa, a la cuñada, que su nombre lo tengo aquí, Paola Oviedo, le da negativo el test del COVID, mientras que al padre, que es Pablo, justamente Muse, le da un afirmativo dudoso. Sí, esos falsos positivos que había en la primera instancia con los reactivos. Exacto. Y ante esta situación, obviamente, la policía, ¿qué pasaba? Tenía un control bastante estricto. El protocolo que implementaban era un poco estricto y poco contemplativo de las diferencias, particularidades, ¿no? Claro. Por ende, ¿qué pasó? Tuvieron que volverse. Esto 16 de agosto. La salud de Solange obviamente que estaba empeorando, por eso habían decidido ir a verlo. Cuando sucede esta situación, Solange Muse realiza una carta desde el hospital. Le hacen una entrevista a un periodista de Córdoba, que inclusive lo mencionan en la comisión, y el 20 de agosto le hacen otro testeo al padre, le da negativo, puede viajar, pero increíblemente sucede que ese mismo día fallece a la mañana Solange Muse. Un caso de esta chica que tenía 35 años, que falleció. Muy triste realmente. Y imagínense lo feo que debe sentir la familia, que no pudo ni ir a verla cuando estaba mal, ni tampoco poder despedirla. Algo realmente tristísimo. Ahí vemos la declaración. Mi padre fue sometido a trato cruel e inhumano. Esto es lo que decía Marcelo Mazzarello, en parte de lo que decía. Y aquí dice que en pandemia no dejaban verlo, pero aquí es lo que Marco toma este rol porque lee la carta. Leyó la carta, Marcelo Mazzarello, lee la carta. ¿Por qué? Porque entendía que ante la presencia de los padres de Solange, ellos no iban a poder hacerlo. En la siguiente placa vamos a continuar con el desarrollo de esta historia. Me parecía importante también el contexto de la situación de Solange Muse. Bueno, hizo la lectura, obviamente que fue un momento bastante fuerte, pidió un minuto de silencio, todos se pararon en la sala y realizaron este minuto de silencio. Pablo Muse, el padre de Solange, estuvo presente obviamente. En algunos momentos se le ha complicado un poco más la palabra, porque obviamente es más que entendible la tristeza y la angustia. Y saben que ayer se mencionó mucho esta frase, en realidad, que en la Argentina obviamente que la conocemos: memoria, verdad y justicia. Es decir, se tomó la frase histórica del Memoria, Verdad y Justicia, que obviamente nosotros lo tenemos identificado con lo que fue la dictadura, la última dictadura cívico-militar, pero en este caso, memoria, obviamente por Solange, por la situación, justicia, porque en este momento está elevado a juicio desde diciembre del año pasado, sobre todo para uno de los médicos y para una de las asistentes sociales. Quedó fuera del juicio, según lo que estuve leyendo, el oficial que lo había detenido, que se llama Policía de Camino. Lo tengo aquí, Darío Mancilla. Policía Caminero se le llama, porque obviamente estamos hablando de una de las fronteras de Córdoba y La Pampa. Por eso tomaron esta frase, y obviamente la verdad, para que se sepa que fue lo que pasó, que entendemos que fue un control estricto, pero que en esta situación tal vez lo que entiende el padre es que tendría que haber un cierto sentido y que la justicia... De humanidad, principalmente. De humanidad, exactamente. Que fíjense que la justicia en la declaración, sobre todo de aquí de Alta Gracia, lo que menciona es que no saben si jurídicamente pueden hacer algo más, sino que van a tratar de hacer un juicio más por lo humano. En una de las justificaciones o en los pedidos de elevar esta causa. Lo que es difícil acá es establecer las responsabilidades individuales de los sujetos que están involucrados, ¿no? En este caso, los médicos que atendieron, el asistente social, el policía, en un contexto particular donde había un protocolo específicamente desarrollado, y las responsabilidades del cumplimiento estricto y el incumplimiento también del protocolo, porque si hay un incumplimiento del protocolo, también hay una falta grave que
en este caso, tanto los policías como los médicos se encontraban en una disyuntiva. Las consecuencias de la pandemia, más de 100.000 personas fallecieron, muchos de ellos producto del COVID y muchos otros producto también de estas imposibilidades de seguir adelante sus tratamientos e incluso algunos en situaciones no tan claras en las comisarías, ¿no? Detenidos. Hay varios casos de personas que por incumplir la cuarentena fueron detenidas y el abuso policial en Argentina no es un tema menor a la hora de analizar todas estas cuestiones. Estuvo un poco ausente esa discusión dentro de la comisión porque sin duda era un espacio para recibir a las víctimas y lo importante era la voz de las víctimas y sus familiares. Poder visibilizar eso, como bien nos contaba Gonzalo, pero con el tema que surgió especialmente en los primeros meses del aislamiento y que tuvo que ver con el rol de las policías provinciales, por fuera del rol de las fuerzas de seguridad federales, pero la aplicación del aislamiento y especialmente en su primera etapa, en su etapa más restrictiva, también implicó un desafío específico, cómo poder coordinar con las policías provinciales que en muchos casos tuvieron reiterados momentos de extremo abuso policial. Exacto. Bueno, y para el cierre también, obviamente que habló la madre de Solange Muse, Teresa Oviedo, que lo que dijo no tenemos más ganas de escucharlo, en referencia a Alberto Fernández, porque en el último tiempo obviamente que el expresidente de la Nación ha hecho varias declaraciones porque realizó algunas entrevistas en los distintos medios. Y también quien tomó la palabra en un momento fue la diputada María Ibáñez, que contó un caso familiar cercano de su tío, que contó ayer inclusive en una entrevista que era como su padre. La diputada Ahmechet, presidenta de esta comisión, dijo que los derechos humanos son universales, es decir, que son para todos, porque en algún momento se instaló en la propia comisión el hecho de si es lo mismo para un ciudadano normal que para un político, porque bueno, el padre de Solange Muse empezó a mencionar algunos casos, casos como el de Cristina cuando viajó con Florencia, a buscar a Florencia por el tema de salud también, entre otros ejemplos, obviamente que también mencionó el caso de el cumpleaños de Fabiola, la ex primera dama de Alberto Fernández en la presidencia. Citó algunos ejemplos y por eso la frase de Sabrina Ahmechet, que son universales los derechos humanos, que son para todos por igual. Francisco Luna también estuvo presente, un cacique de la comunidad Huichi, que lo que dijo fue, en su momento también vivió una situación de su comunidad de la privación de la libertad y sobre todo abuso de marginación de sus derechos. Fue una comisión muy fuerte, se entendía que iba a estar tal y como fue, en la previa por lo menos se entendía que iba a tener este tinte, y lo llamativo o no fue justamente la no presencia de Unión por la Patria o precisamente de los diputados que forman parte de esta comisión. Gracias, Gonza, por traernos este resumen de una de las comisiones que se vivieron y se desarrollaron en la semana en este Congreso, en esta Cámara de Diputados, y también vamos a ir anticipando luego de la pausa un poco más lo que va a suceder la semana próxima. Nos vamos rápidamente al corte y volvemos en instantes. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras.
Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Información, actualidad, noticias, inclusión, libertad, incluidos, noticias sin límites, de lunes a viernes, 10:45 horas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Segundo bloque ya de esta tercera edición, casi los últimos minutos del día viernes. Y repasando también la perspectiva que tienen los distintos diputados de la Nación, vamos a escuchar ahora un pedacito de la entrevista que dio el diputado Carlos Heller, de Unión por la Patria y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con nuestros colegas más temprano, analizando los proyectos económicos y también la discusión que ahora está trasladada al Congreso, a la Cámara de Senadores de la Nación respecto al paquete fiscal. Otro de los temas importantes que tuvo esta semana fue el financiamiento educativo en la Cámara de Diputados con la Comisión de Presupuesto y también modificaciones al cálculo de la jubilación, de la fórmula jubilatoria. Así que de esto conversó el diputado Heller con nuestros colegas más temprano y queremos repasar este fragmento. Yo
he dicho estos días varias veces que si la votación hubiera sido por discursos, diputado lo hubiera rechazado. Claro, muchos decían. Que en general hubo muchísimos discursos que dijeron que era inaceptable, que no se podía aprobar eso, que era un retroceso en un montón de aspectos, que era negativo para la gente, etcétera. Pero se terminaba con una frase que yo la habré escuchado 100 veces en ese debate, que es: tenemos que darle las herramientas que el gobierno nos pide. Y yo cada vez que lo escuchaba pensaba siempre lo mismo, pero si no estás de acuerdo con el objetivo, ¿por qué le vas a dar herramientas para hacer las cosas mal? Claro. Pero lo cierto fue que a la hora de votar, las votaciones diferían bastante de esos discursos. Y entonces tuvimos el resultado que todos conocemos, es decir, que se le dio media sanción y que el tema pasó en revisión a la Cámara de Senadores. Bueno, en la Cámara de Senadores se abrieron a la vez otras cuestiones que seguramente con el pie del debate de diputados han llevado a la necesidad de profundizar. El tema del RIGI es uno de ellos que efectivamente creo que sobrepasa todos los límites. El tema del impuesto a las ganancias es otra cuestión que efectivamente divide hasta territorialmente las opiniones más allá de las fuerzas políticas a las que pertenecen. Así que no me extraña que en el Senado hayan decidido darle más tiempo al debate, porque además yo veía ayer la presencia de algún funcionario del Ejecutivo diciendo ante una pregunta concreta de un senador que el tema no lo había leído. Lo que de hecho tiene una gravedad inusitada, ¿no? Porque si el funcionario del Ejecutivo que va al Parlamento a explicar lo que el Poder Ejecutivo está pidiendo que se apruebe, dice que no lo leyó. Entonces, ¿quién hizo los proyectos? ¿Dónde se hicieron? Qué sé yo, hay tantos interrogantes ahí abiertos que a mí me preocupan mucho. El análisis del diputado Heller sobre, obviamente, uno de los temas importantes de estos días que tiene que ver con la ley bases y puntos de partida, hacía referencia al régimen de grandes inversiones que está siendo analizado en el Senado de la Nación y sin duda a los temas vinculados a la materia económica, expertise del diputado Heller, que es autoridad dentro de la Comisión de Presupuesto. Nos vas a hablar de esa comisión, Claudio, y del debate que hubo respecto a la movilidad jubilatoria y cómo calcular una actualización, ya que lo que había definido por decreto el presidente de la Nación queda desfasado del impacto inflacionario. Segunda estación obligada para el debate de la actualización jubilatoria, Amanda. Primero fue todo el trabajo de la Comisión de Previsión, que se midieran fuerzas también en un escenario en donde, recordemos, la Comisión de Previsión finalmente quedó en manos de la diputada Brauer de König, luego de una negociación que impulsó el oficialismo para evitar un emplazamiento, para evitar de que el debate de la actualización jubilatoria llegara a un poroteo adverso para el oficialismo. Y todo eso en lo que decíamos al comienzo del programa, una etapa, otra era, otro momento en donde la centralidad la tenía la discusión de la ley bases en su segundo intento. Bueno, ahora estamos en otro momento y luego de lo que pudo hilvanar la Comisión de Previsión Social, bueno, ahora llegó el turno de la Comisión de Presupuesto que conduce José Luis Espert. Bueno, aquí es donde hay en danza 4 o 5 dictámenes que muestran también las dificultades para poder llegar a consensuar una fórmula común. Vamos rápidamente a repasar el primer dictamen que lleva la firma de los integrantes de la Unión Cívica Radical y también de Hacemos Coalición Federal. Estamos hablando de 2 bloques que tienen un peso muy importante en el recinto y que son dadores de quórum de originalmente la ley bases e interlocutores del gobierno nacional y también del oficialismo. Sí. Suman más o menos 50, ¿no? Un poquito más. Y ahí también tienen su peso, tanto en la Comisión de Presupuesto como en la Comisión de Previsión.
En este caso específico, lo que han llegado a acordar radicales e integrantes del bloque que conduce Miguel Pichetto, ahora sin la coalición cívica, es en primer lugar garantizar un haber mínimo jubilatorio de 250.000 pesos. Y acá es donde empieza a girar la figura de la canasta básica del adulto mayor. La idea es precisamente de que la jubilación gire en torno al cálculo de esa canasta. A eso se suma también un tema que ha sido parte del debate y que se va a cristalizar, pero esa es parte de la discusión, y es precisamente la aplicación del índice de precios del consumidor, es decir, la actualización mensual por inflación. Ahí es donde hay coincidencias y también diferencias. A eso se le suma, y esto lo podemos ver en la siguiente placa, es precisamente la otra propuesta que incluye el dictamen de Hacemos Coalición Federal, y es también garantizar que haya un adicional anual que surgiría del 30%. Sería una forma de poder cuidarse de un salto inflacionario o de un escenario de alta inflación que impulsara la depreciación de las jubilaciones. Lo que propone este dictamen de radicales e integrantes de Hacemos Coalición Federal es precisamente hacer un cálculo del 30% a partir de la variación entre el incremento salarial y también del índice de precios del consumidor. Ahí es donde se sacaría un 30% y eso definiría un adicional en el caso de una alta inflación. Sumamos el otro capítulo, enero. Tanto se ha hablado del empalme, es decir, de esa diferencia que quedó entre una inflación del 12,1% y los bonos y los incrementos que comenzó a definir el gobierno nacional a partir de decretos firmados por el presidente Javier Milei. Lo que propone Hacemos Coalición Federal es precisamente un adicional del 8,1% para poder empalmar y poder garantizar que dejen de perder los jubilados a partir de los ajustes dispuestos y del proceso de depreciación de las jubilaciones por el impacto de la inflación. Pasamos a la siguiente placa para ver precisamente el proyecto del PRO. El PRO, una propuesta impulsada por la diputada y exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, es muy similar, salvo una diferencia que la expuso esta semana en los medios, y es precisamente que propone que esa diferencia del 8,1% sea pagada en 12 cuotas. Este tema llamó la atención a algunos, pero también tiene una clave política porque esa variación también anticipa de que el PRO está en condiciones de poder sumarse a un dictamen que podría ser un dictamen que, además del radicalismo y de Hacemos Coalición Federal, sume al PRO. Obviamente, estamos en un momento en donde las aguas y los cálculos suceden en la Comisión de Presupuesto, y ahí es donde empieza la discusión respecto, primero, al guiño del gobierno, y segundo, al costo fiscal que puede tener en un momento en donde, insisto, lo que ha buscado la oposición y la oposición dialoguista es tratar de acelerar los tiempos para terminar con la depreciación de las jubilaciones, en un momento en donde pasó un mes ya, en donde el pago incluso del bono dispuesto junto con la mínima se pagó por primera vez en 2 veces. Es decir, que para poder ir a cobrar, jubilados y jubiladas tuvieron que ir primero a cobrar los 140.000 pesos de la mínima y luego a cobrar el bono de 70.000 pesos. Esto tiene que ver con la propuesta que nos estás contando, Claudio, respecto a cómo abonar o de qué manera abonar una recomposición del salario de los jubilados y los pensionados, o tiene que ver también con repensar la fórmula a partir de, bueno, la situación crítica que se vive con los aumentos constantes. Es que se juegan los dos temas, Aman. Por una parte, buscar una nueva fórmula de actualización jubilatoria. La centralidad gira en torno a la actualización en base a la inflación, pero lo otro, lo que ha quedado en estos meses, es precisamente el empalme. Claro, porque el gobierno había dado un 12,5%. Es lo que veníamos contando, precisamente, que por fuera de eso lo que están buscando, tanto en el caso del PRO como en el caso del radicalismo y Hacemos Coalición Federal, es poder sumarle un 8% para poder empardar. La diferencia con el PRO es que el PRO propone un financiamiento anual. No es el caso de la Unión Cívica Radical y Hacemos Coalición Federal, que toma este concepto del empalme, pero no plantea financiarlo, ¿no? A eso se suma, bueno, otro de los puntos, y esta es la siguiente placa, la propuesta de Unión por la Patria, que, digamos, es otro de los grandes jugadores dentro del poroteo de previsión social y también de presupuesto y hacienda,
pero claramente no hubo acuerdo, hubo exploraciones, sí, las hubo, para poder llegar a un dictamen de mayoría. El clima que se respiraba en las reuniones de la Comisión de Previsión es que podía haber alguna coincidencia entre los distintos sectores de la oposición para poder llegar a un dictamen común. Finalmente no sucedió eso, lo que puede quedar es una coincidencia entre el PRO, la Unión Cívica Radical y Hacemos Coalición Federal, y por otra parte Unión por la Patria, que sostiene algunos de los temas que fueron parte de la discusión y por las que posiblemente tanto radicales y los demás bloques opositores no quisieron sumarse. Uno de esos temas, obviamente, busca sumar el bono no remunerativo de 70.000 pesos al monto básico, es decir, hacerlos remunerativos, en primer lugar. Otra forma también de evitar la depreciación del ingreso para jubilados y jubilados, especialmente para quienes cobran la mínima. La idea es también, volvemos al concepto de la canasta básica para el adulto mayor. La idea es que la jubilación quede aproximadamente entre 240.000 y 250.000 pesos. El cálculo de Unión por la Patria con los 70.000 pesos transformados en remunerativos es que sea entre 240.000 y 245.000 pesos la mínima. Y a eso también, acá está el tema del debate, la idea es volver a la fórmula anterior, a la que finalmente fue cambiada por el presidente Javier Milei y suspendida. Y esto implica volver al mecanismo que establece una fórmula a partir de la recaudación y también de la variación de los salarios. Esto es el índice del RIPTE. Y ahí sí, ahí hay un sistema, un mecanismo de actualización, porque claro, en el panperonismo asumen de que esa fórmula en una situación de alta inflación no es eficiente y no puede impedir la depreciación de las jubilaciones en un escenario de este tipo. Entonces, lo que propone es precisamente que haya un control cada 3 meses como una especie de cláusula gatillo que en algunos casos permita activar la aplicación del IPC, es decir, directamente de la actualización por inflación. A eso se suma otro dictamen, y ya vamos cerrando este informe, que tiene que ver con uno de los planteos que había impulsado el Frente de Izquierda de los Trabajadores y que, bueno, que ha sido su planteo histórico, garantizar el 82% móvil, garantizar de que no haya nadie cobrando menos de la canasta básica del adulto mayor y, por otra parte, sumar este otro elemento que es garantizar la jubilación incluso para aquellos aportantes que no hayan cumplido con todos los años de aportes, ¿no? Todo un tema, porque esto también implica chocar e impugnar una de las definiciones de la ley bases, porque la ley bases que ahora se está debatiendo en el Senado finalmente sortea algo que ya aprobó diputados y que tiene que ver con la creación de esta prestación proporcional, que sería una forma entre la PUAM y la totalidad de la jubilación para quienes no cumplan con los 30 años de aportes. Esto es parte también de las discusiones, como bien decías, que ahora están en el Senado, porque fue uno de los artículos que menos acompañamiento tuvo en el tratamiento 125 particular votos. De suspender, eliminar la moratoria, de derogar esa ley y la modificación. Así que en el Senado hay ojos puestos también ahí, veremos qué pasa. Totalmente. Ahí hay una pregunta que todavía no ha sido abordada y que seguramente va a ser abordada a partir de la semana que viene con esta agenda que se estira a partir de la decisión del oficialismo en el Senado de abrir la posibilidad de que el debate en el plenario de comisiones de la Cámara Alta, en donde están activadas las 3 comisiones para discutir la ley base, permitan la invitación de expositores. Quedó un temita, que el otro tema, porque ahí uno se pregunta, bueno, y en Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, presidido por José Luis Esper, ¿qué hace el oficialismo? Claro. Bueno, juega la ratificación del decreto 274, que es precisamente la que estableció el mecanismo vigente, es decir, una mínima que se actualiza con bonos no remunerativos, que a esto se sumó la anomalía de cobrar en 2 veces, que incluso implicó un retraso en el pago de las jubilaciones para este mes, y que lo que hace también es cerrar otra parte que ha quedado en el olvido, pero que fue la postergación por 3 meses de la posibilidad de la actualización jubilatoria a través del índice de inflación. De eso va a estar hablándose en estos días también, como bien decía Claudio, el Senado de la Nación va a abrir la posibilidad de que expositores de distintos sectores vayan a dar cuenta de las modificaciones que implica la ley bases y punto de partida y también, obviamente, el paquete fiscal, la ley fiscal. Y ahí escucharemos nuevamente estas discusiones y veremos qué decide el Senado, ¿no? Porque eso todavía es una incógnita que vamos a abordar seguramente la semana que viene. No quiero terminar el programa, faltan algunos minutos igual, para contarles a ustedes un poco cuál va a ser la agenda de la semana que viene y algunas comisiones
comisiones que se tienen que constituir, que tienen que decidir sus autoridades, como es el caso de la Comisión de Previsión de las Adicciones y Control del Narcotráfico. Van a planificar la agenda del trabajo. Esta es diferente a las comisiones de seguridad que buscan estrategias para paliar y mejorar la persecución del crimen organizado vinculado al narcotráfico. Este está más vinculado justamente a las personas, a los sujetos, a quienes tienen algún tipo de vinculación, problemática con las adicciones, y también cómo generar desde el Congreso de la Nación y desde el Ejecutivo Nacional, en definitiva, políticas preventivas. Por otro lado, la Comisión de Educación, como bien decíamos, el secretario Torrendel va a estar aquí. Va a ser la segunda vez que venga, ¿no? Porque estuvo también con la Ley Bases en enero. Hay que remontarse. Extraordinarias. En extraordinarias, ¿no? Sí, allá en la serie de 7 en total que fueron reuniones con invitados y demás, Exacto. cuando empezaba recién el tratamiento de la Ley de Bases. Exactamente. También el tema educativo estaba ahí presente por las modificaciones que pretendía hacerse en aquel entonces. Ahora viene ya con las definiciones a partir de las denuncias que han hecho los rectores de las universidades nacionales respecto al presupuesto, ¿no? Algo que es claro que se viene discutiendo y se viene planteando porque el presupuesto vigente es el del año pasado. Totalmente. Una y otra vez sigue surgiendo la ausencia de un presupuesto 2024, pero bueno, viene esta agenda en donde el oficialismo juega una ficha fuerte, que es que vuelva el secretario Torrendel a la Cámara de Diputados. Recordemos, con la expectativa de que viniera el secretario de Políticas Universitarias, claro, Álvarez. Bueno, es todo un síntoma de que venga Torrendel, porque junto con la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, es el tándem que está negociando con el Consejo Interuniversitario Nacional después de la masiva movilización. Y esa foto, Amanda, que vos bien nos estás contando, va a ser la previa de otra cosa que ha sido confirmada hace un ratito, y es finalmente que ya el Senado ya puso en la agenda que el jefe de gabinete, Nicolás Pose, va a estar finalmente ofreciendo su primer informe de la gestión de gobierno, tal como lo establece y lo exige el artículo 101 de la Constitución Nacional. Va a ser en el Senado el miércoles que viene. Exactamente, el Senado el miércoles que viene, pero antes acá, el martes, como les decíamos, a las 12 del mediodía, la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico, a las 13, todo transmitido por Diputados TV, la Comisión de Educación, la más importante por ahora de la semana, a las 17, la Comisión de Economías Regionales y también la de Agricultura y Ganadería, en trabajo conjunto, porque van a estar recibiendo a diferentes referentes, sobre todo de la actividad yerbatera. Otro de los temas que en el Senado va a estar candente, porque recordemos que en el tratamiento en particular, el 30 de abril pasado, de la Ley Bases y Punto de Partida, se incorporó un capítulo entero sobre el régimen del tabaco, y van a estar también aquí las actividades yerbateras y del té, dando su perspectiva, que venían también discutiendo de la mano de la industria del tabaco algún tipo de regulación específica, porque los fondos que se habían articulado para el sostenimiento de la actividad son parte de los fondos fiduciarios que la Ley Bases viene a darle otro fin. Finalmente, para el miércoles 15 de mayo a las 16, la Comisión de Justicia, una de las que queda todavía pendiente para su constitución. Y seguramente a lo largo de la semana, Gonza, se van a juntar algunas otras comisiones. Seguramente, bueno, y en la primera que mencionabas a las 12, referida al tema de adicciones, posiblemente uno de los temas que se toque es la ludopatía en jóvenes. Ajá, por las apuestas. Claro. Más allá de que se va a marcar un poco la agenda de trabajo, me parece que se van a poner proyectos encima de la mesa que ya están presentados, y también mucho comentario, mucho debate acerca de cuál es la solución a esta problemática que está vigente. Muchas gracias a los dos, que tengan buen fin de semana. Claudio, que descanses un poquito. Un gusto. Repone las energías, Gonza también. Buen fin de semana. Divertite, y nosotros nos encontramos prontamente la semana que viene aquí en Diputados TV tercera edición. Se quedan con más información. Hasta cualquier momento. Dengue, Zika y chikungunya.